a grabar la reunión y podríamos ya comenzar con la primera pregunta, que es, bueno, ¿cuáles son los criterios que debe reunir una política criminal adecuada dentro de un Estado de derechos? A ver, creo que algo por lo que podemos partir es un poco entender que la política criminal a la final son todas estas decisiones, sean jurídicas, sociales, educativas, económicas, que un país tome para enfrentarse a la criminalidad, sea al delincuente como también al delito, ¿no? Entonces, creo que dentro de los criterios, a ver, bueno, a ver, partiendo de ahí, un Estado democrático y un Estado de derechos, eh, no es, la política criminal no está dirigida completamente a, por ejemplo, borrar el delito, y creo que eso también hay que comprender, sino hay que entenderla como en una visión muchísimo más quizá democrática, en entender que lo que se busca es tener niveles tolerables del delito. Y para esto necesitas generar acciones en el marco de los derechos fundamentales, por sobre todo, y visto también desde una manera integral, tanto para víctimas como para victimarios, ¿no? Hay que tomar en consideración que un país, o sea, que la política criminal de un país por lo general está ligado mucho también a las tendencias ideológicas que se tenga. O bueno, a lo menos eso es lo que se pensaba. Hoy mismo hay muchos autores nuevos que señalan que la ideología también ya no marca tanto porque estamos en un proceso mucho más amplio de globalización. Antes se pensaba que, por ejemplo, que los gobiernos más conservadores generaban políticas mucho más represivas y que los gobiernos, en cambio, progresistas estaban más ligados a generar respuestas más sociales, más preventivas, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que para que una política criminal sea adecuada en un Estado de derecho, tiene que revisar el problema de manera integral, como te había un poco mencionado, desde todas las perspectivas, obviamente bajo el fundamento principal de los derechos humanos y el respeto de los derechos humanos, y trabajando tres ejes fundamentales que no los puedes separar. Y es que necesitas tener prevención del delito, sí o sí, una prevención amplia, no solo desde una parte securitista, sino una prevención que está anclada a temas sociales, educativos, de salud, de empleo, incluso desde la prevención más general como el alumbrado público, hasta estos, ¿no? Hasta salud, educación y tal. Entonces, el eje este preventivo, por otro lado, también el de justicia, fortaleciendo el eje de justicia, que el eje de justicia tenga los mecanismos y las herramientas para poder realizar de manera adecuada su trabajo, evitar la impunidad y obviamente desde Fiscalía, por ejemplo, buscar la verdad y la justicia de los casos que lleguen a conocimiento y cerrar de manera correcta con rehabilitación y reinserción social. Si es que no tienes como que esos ejes preventivos de acción y finalmente de rehabilitación y reinserción, creo que es muy difícil que en un estado de derechos, en un estado democrático, tú realmente puedas tener una política criminal adecuada. Perfecto. Bueno, continuando con la segunda pregunta, desde su perspectiva, ¿cuál es el enfoque principal de la política criminal actual dentro del Ecuador? Y también, ¿cuáles cree que son sus objetivos fundamentales? A ver, en esta pregunta estaba pensando y definitivamente yo no creo que el Ecuador en sí tenga clara una política criminal. Creo que el Ecuador, su política criminal la puedes ver en el Código Orgánico Integral Penal, en las reformas que se han hecho quizá a varios cuerpos de seguridad, pero que tenga una política criminal específica donde yo te diga cuáles son sus objetivos, la verdad es que no creo. Como te decía, hay estos elementos muy claros, tanto preventivos, reactivos y de rehabilitación, que no se ve en Ecuador fortalecido. O sea, los índices de criminalidad cada vez sufren,
aumentan muchísimo, tenemos problemas estructurales, porque ya debemos hablar de problemas estructurales del país que están muy relacionados, como la pobreza, como la falta de oportunidades, como la falta de salud, la falta de educación. Por otro lado, en el sistema de justicia, desde aquí, digamos, desde Fiscalía, tenemos prácticamente un déficit de 600 fiscales, lo cual impide que realmente la respuesta sea efectiva como quieres que sea. Y por otro lado, ¿de qué hablar finalmente de la crisis carcelaria en en la que vivimos, que es una crisis sin precedentes? Entonces, donde no se ha puesto ahí una fuerza política para poder atacarla. Entonces, realmente saber o decirte cuál es la política criminal en el Ecuador y cuáles son sus objetivos, yo no creo que existe como tal. Hay una política criminal quizá reactiva, hay una política criminal quizá muy punitivista también, porque quieres que todos los problemas sean resueltos por el eje de justicia, por ejemplo. Un eje de justicia que además está sumamente abandonado. Entonces, es raro un poco de poder hablar. Sin embargo, creería que posiblemente estamos más tendiendo a ser cada vez de alguna manera más punitivos. Sin embargo, no tenemos ninguna herramientas que sostengan al Estado desde las otras aristas. Perfecto. Bueno, esto también va de la mano un poco con la siguiente pregunta. Ya usted me había mencionado sobre todo el tema de que la política criminal no, como tal no se implementa en Ecuador y sobre todo que se basa bastante de el Código Penal y el sistema penal. En base a esto, ¿cómo usted cree que se determina esta política criminal en Ecuador y sobre todo cómo se implementa a, bueno, a la actualidad y a la realidad que vivimos en este momento en el país? Ujú. Como justo como te decía, yo creo que la verdad es que no hay claridad en una implementación. Creo que han habido un poco algunos esfuerzos, pero no han terminado de unificarse. Mira, justo la última reforma a varios cuerpos de seguridad creó el Consejo de Política Criminal, ¿no es cierto? Un consejo de política criminal que la verdad es de que si es que estás también analizando estos puntos, creo que es súper relevante mirarlo en su conjunto desde esta mirada justamente política. Según la transitoria de esta ley, señala que en 60 días ya tenía que haber existido la primera reunión del Consejo, cosa que no ha pasado. Por otro lado, el presidente de la República tiene que designar a su delegado quien preside el Consejo. Eso tampoco ha pasado, no sabemos quién lo hace. Y por otro lado, tienes un ente rector de la política criminal que señala que es el ente, que tiene que ser un ministerio que va a ser el ente rector de la política criminal y derechos humanos. Entonces yo me pregunto, bueno, pero entonces, ¿quién va a ser? Porque si tuviésemos un Ministerio de Justicia, estaría más claro de que va a ser Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero si hoy tenemos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y va a ser él quien va a ser la política, va a ser el ente rector en política criminal, parecería que no tiene esas competencias. Entonces, a pesar de que incluso esta reforma y esta propuesta de reforma fue realizada desde el propio Ejecutivo, ves las inconsistencias que pueden haber en comprender el tema, en comprender el problema y también en ser mucho más serios en entregar una respuesta al país, ¿no? Porque si es que hay estas desarticulaciones, entonces, ¿cómo un poco te pierdes, digamos, para poder dar una respuesta? Entonces, definitivamente creo que está claro que si es que tomamos en cuenta que la política criminal es todo este conjunto de respuestas que adopta el Estado de manera integral para prevenir el delito, para hacer frente a la criminalidad, para garantizar la protección del Estado y de las víctimas. Hoy mismo vemos que está muy abandonado, no existe políticas específicas. Además, según esta reforma, tiene que estar anclado al Plan Nacional de Seguridad, pero el Plan Nacional de Seguridad, el último que teníamos, el que era 2019-2030, no se ha implementado.
Y ahora el Ejecutivo trabaja en un nuevo Plan Nacional de Seguridad que hoy mismo no se supone que ya lo van a lanzar, pero yo no lo he podido revisar, no sé exactamente cuáles son sus líneas de acción en un gobierno saliente que le quedan, no sé, un mes o un mes y medio, dos, no sé. Entonces ahí ves que definitivamente no ha habido una voluntad política para poder trabajar, digamos, estos temas que si es que no los trabajas integralmente, es muy difícil que tengan una respuesta. Además que la respuesta también no es inmediata. O sea, hay que comprender que las respuestas son a largo plazo. Habrán algunas, muy poquitas, que puedas tener resultados en corto, mediano plazo, pero en general la prevención del delito, por ejemplo, se trabaja a largo plazo. Se comenzaría a trabajar ahora muy, muy fuerte para medianamente ver resultados en, no sé, tal vez en 10 años, porque de verdad que toma muchísimo tiempo cambiar y más en la situación en la que nos encontramos como país el día de hoy, donde tenemos muchísimo problema con la delincuencia organizada, donde los territorios hay un abandono del Estado muy marcado en los territorios que hoy mismo son los territorios más violentos, donde como Estado vamos a terminar este año igual como uno de los años más violentos porque se mide a través de la tasa de homicidios y hoy estamos superando, me parece que ya estábamos por los 5.500 homicidios y por lo tanto la tasa va a subir muchísimo. Entonces todo esto, digamos que va sumando a que no implementemos medidas reales que de alguna manera, sí, hoy creo que sí necesitamos algunas medidas reactivas, pero que también estemos trabajando en medidas preventivas y eso no se está viendo ahora. Perfecto. Bueno, entonces, en base a este contexto que nos ha brindado con las preguntas anteriores, quisiera saber también cuál es el papel de la Dirección de Política Criminal de Fiscalía, bueno, justamente de la dirección de ustedes, de Fiscalía General del Estado, frente a lo que se da ahorita respecto a la política criminal ecuatoriana. A ver, bueno, a ver, quiero partir de que la Dirección de Política Criminal, si bien es cierto, tiene como misión desde la Fiscalía trabajar también la prevención del delito y la seguridad ciudadana a través de proyectos y estudios técnicos sobre criminalidad que ayuden a fomentar cambios, digamos, en el tema de justicia. Esta misión se debe entender desde las propias competencias de la Fiscalía General del Estado. Entonces, las competencias y atribuciones específicas de la Fiscalía, tal como lo determina el 195 de la Constitución, somos una institución que dirige la investigación preprocesal y procesal penal, es, eh, es el titular de la acción penal pública y obviamente va a buscar verdad, justicia, al momento que tenga elementos suficientes tendrá que poner ante un juez. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo este preámbulo? Es que la Fiscalía General del Estado tiene marcada la cancha en el tema de prevención secundaria del delito. Es decir, que cuando nosotros trabajamos prevención, tenemos que hacerla desde una prevención secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el delito ya ocurre, no antes de, porque nosotros no trabajamos absolutamente en nada antes de que ocurra el delito. Nos activamos el momento en el que el delito ya ha ocurrido. Por lo tanto, somos una institución reactiva y la prevención del delito se maneja desde la prevención secundaria, cuando ya ocurrió el delito y qué estás haciendo para mitigar esto, como por ejemplo, disminuyendo los índices de impunidad, trabajando prevención general en el sentido de que si es que en teoría ves que el sistema de justicia funciona, si es que ves que la ciudadanía siente de que realmente las personas han sido sancionadas cuando han cometido una infracción, puede repeler que otras personas cometan delitos, ¿no? Entonces, desde esa mirada, desde esa visión, la Dirección de Política Criminal lo que hace y lo que se traza es primero conocer también el fenómeno. Entonces, por eso que a través de ciertos estudios que realizamos al interno, tratamos de conocer un poco qué es lo que sucede con ciertos fenómenos criminales. Queremos caracterizar un poco para saber en dónde están ocurriendo en mayor medida, tal vez en qué territorios, en qué espacios, qué está diciendo hoy mismo
como quizá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuáles son las sentencias que han habido sobre ciertos casos. Por ejemplo, hoy estamos viendo qué está pasando con el aumento de los casos de extorsión, las llamadas vacunas, o por ejemplo, entender el fenómeno de la desaparición de personas. Entonces, estos estudios que hacemos, que obviamente elegimos las temáticas dependiendo también de la voluntad política, pues en las líneas en las que queramos trabajar, pues estos estudios nos ayudan a comprender el fenómeno y saber por dónde Fiscalía tiene que fortalecer ciertas acciones. Entonces, estos estudios les pasamos a los fiscales para que ellos puedan también entender cómo se están dando estos fenómenos. Y por otro lado, trabajamos proyectos los cuales generamos políticas criminales específicas para poder mejorarse la actuación de los fiscales en el manejo investigativo. Entonces, por ejemplo, vemos que los grupos prioritarios, niños, niñas y adolescentes frente a los delitos contra la integridad sexual son fundamentales. Entonces, buscamos cuáles son los estándares específicos que le puede ayudar al fiscal a solventar de mejor manera su proceso o llevar de mejor manera su investigación. Si es que, por ejemplo, vemos que en los temas de violencia de género, que nos pasó, no se estaban receptando denuncias, por ejemplo, en flagrancia, y nosotros entendiendo el fenómeno de que posiblemente esta persona, esta víctima, no va a regresar al sistema penal, tú no puedes cerrarle las puertas porque no hay un detenido, por ejemplo. Entonces, vemos cómo solucionamos ese problema a través de directrices de política criminal en la cual le presentamos la problemática, le hacemos que pretendemos que entiendan cuál es el contexto en las que están esas víctimas, en las que posiblemente nunca más van a volver al sistema de justicia y su obligación es atender y, por ejemplo, solicitar una medida de protección de manera urgente. O, por ejemplo, otra política de cómo manejar el delito de trata de personas. Hemos visto que no podían, que habían muy pocos procesos que llegaban a sentencia. Entonces comenzamos a preguntarnos, a investigar, a ver qué está pasando, por qué está sucediendo esto. Entonces vemos que los fiscales tienen problemas, por ejemplo, muchas veces hasta teóricos para entender el fenómeno o porque han puesto toda la fuerza del proceso en la víctima, en una víctima que no se va a reconocer víctima por sus propias características. Entonces lo que hace la dirección es poder ir destrabando este tipo de cosas para poderles dar como mecanismos, como herramientas a que puedan mejorar el trabajo dentro de sus actividades y así poder evitar, por ejemplo, la impunidad. Entonces, finalmente la dirección también está muy vinculada a la relación interinstitucional. Entonces, las relaciones interinstitucionales, por ejemplo, si es que de ser el caso que nos llame al Consejo de Política Criminal, posiblemente nosotros seremos los delegados y vamos a llevar estas relaciones interinstitucionales para poder contribuir a los debates, a presentar cuáles son los diagnósticos que posiblemente desde Fiscalía existen, etcétera. Entonces, manejamos como estas tres aristas, ¿no? Desde estudios para comprender el fenómeno, desde políticas que son y que ahora las manejamos prácticamente como directrices de actuación para los fiscales sobre temas puntuales que vamos en el camino viendo que pueden haber problemas o que, por ejemplo, los mismos organismos internacionales nos están señalando que son temas a los cuales deberíamos ponerle mayor atención. Y finalmente también este vínculo de relaciones interinstitucionales para poder fortalecer desde las competencias de fiscalía, unirnos también, por ejemplo, a la función ejecutiva, de ser el caso, para poder generar, porque ellos son los rectores de la política pública y nosotros podemos apoyar a esa construcción desde otra mirada, desde la mirada obviamente de fiscalía. Eso. Perfecto. Y bueno, dentro justamente de este marco de funciones que ejerce la dirección, ¿cuáles cree que serían los desafíos más importantes que enfrentan en la implementación de la política criminal en el país? Eh, A ver, los desafíos como fiscalía en la implementación de la política criminal son muchos, porque retrocediendo a lo que estábamos hablando al inicio, las respuestas no pueden caer solo en el sistema de justicia y en un sistema de justicia debilitado.
un sistema de justicia que no puede atender. O sea, tenemos alrededor de 350.000 ingresos de denuncias todos los años, que no es que ingresan 350.000 y las resuelves en ese mismo año. Tienes procesos investigativos que duran 2 años, incluso más, y entonces comienzas a hacer una bola de nieve en el cual los fiscales, con el déficit que existe, no se dan abasto. Yo creería que el desafío para que realmente la política fiscalía pueda como enfrentar de mejor manera o estaría más tranquila con una política criminal, sería lo que te he reiterado, que sea sumamente integral, porque si es que el eje de prevención, si es que Ministerio del Interior, si es que Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo estuviesen haciendo también lo suyo y estuviésemos mermando los índices de delincuencia del país, Fiscalía no tuviese tanto que atender y quizá su respuesta sería muchísimo más eficaz, efectiva que la que hoy mismo tenemos, precisamente por esa sobrecarga que existe, ¿no? Y por otro lado, también finalizarías el proceso, si es que las personas tuviesen procesos reales de rehabilitación y de reinserción, estarías evitando... evitando que la gente sea reincidente, por lo tanto que un caso menos vuelva otra vez a fiscalía. Yo cuando he tenido algunas reuniones les he dicho en muchas ocasiones que no va a haber cárceles en este país que puedan sostener el nivel que no pueden sostener a las personas si es que seguimos en el ritmo en el que estamos. Porque a la final, si es que vemos de quién es la población más alta dentro de nuestros centros carcelarios, son gente que tiene menos posibilidades, es gente pobre, por lo tanto estamos también criminalizando la pobreza, porque también necesitamos como fiscalía dar una respuesta a la ciudadanía, pero a la final no estamos atacando los problemas. Yo siempre pongo el ejemplo de las drogas porque es súper fuerte que tú tienes miles de personas empobrecidas que van a hacer microtráfico de drogas. Van a hacerlo. Y a la final, quien está arriba de la cadena no le importa, porque el día de mañana, si es que te cogen preso, pues tiene una fila enorme para elegir y volver a tener otra persona que esté en las calles vendiendo. Entonces, la respuesta quizá la mejor no es encarcelar a esas personas, es que tengas procesos específicos para poder darles una oportunidad de vida diferente a que estén en las calles. Porque a la final, ves, si tú, por ejemplo, es muy interesante analizar la población carcelaria de mujeres. En el Ecuador fluctúa entre 2.500, 2.700 mujeres privadas de libertad versus 38.000 o 39.000 privados de libertad hombres. Ese número reducido de mujeres privadas de libertad, porque las mujeres por lo general no suelen cometer muchos delitos, con esos datos ya te das cuenta, pero la mayoría de ellas están por drogas, la mayoría de ellas son cabeza de hogar, la mayoría de ellas son madres solteras, la mayoría de ellas no tienen nada más que hacer que vender eso. Entonces, tienes elementos y herramientas para poder generar otro tipo de acciones, que hoy creo que no se están viendo desde estos ámbitos más amplios, que también sí necesitan muchísimo presupuesto, que también necesitan personal, que necesitan mejores infraestructuras, que sí es una inversión del Estado, pero quizá el Estado ya tiene que también plantearse de una mejor manera cuáles son sus prioridades y poco a poco ir viendo cómo ataca. Para Fiscalía, los desafíos son, primero, que las otras instituciones hagan lo que tienen que hacer, que prevengan, que trabajen bien el tema de rehabilitación para que ellos también puedan fortalecerse. Y a su vez de ahí tenemos desafíos, obviamente, de personal, de presupuesto, de capacitación, que eso también va de la mano, ¿no? O sea, para que haga su trabajo de manera adecuada. Por ejemplo, que sea efectivo, que tengamos investigadores civiles. Eso está en la Constitución. Y hasta hoy eso no ha pasado. Y obviamente tienes casos en los que te enfrentas donde la policía no puede investigar a la propia policía, donde la policía no puede dar protección a otros policías dentro de procesos, más ahora cuando tenemos, cuando hay corrupción institucionalizada,
cuando hay muchos desafíos y mecanismos que están debilitando a los sistemas, tanto a la democracia, a las diferentes funciones, al sistema de justicia. Pues creo que eso también es otro desafío, desafíos también, por ejemplo, incluso en tecnología, y pensando cómo hoy la inteligencia artificial puede ayudar para destrabar ciertos procesos. Entonces creo que estos son desafíos que serían importantes como pensar, porque todo, a la final todo es un engranaje, no puedes verlo de maneras súper aisladas. Sí, justamente, bueno, usted nos comentaba ya respecto de las funciones que tenía la Dirección de Política, sobre todo respecto a la prevención secundaria. Entonces, justamente en ese sentido, y que como ya nos había comentado, podría profundizarnos tal vez respecto a eh, qué efecto tienen los lineamientos que se generan desde la Dirección de Política Criminal de Fiscalía respecto a la política criminal nacional. ¿Acaso se implementan de alguna manera o cuál es el fin que tienen justamente dentro de la política nacional a nivel nacional? Ujú. A ver, mira, los lineamientos que hemos sacado siempre tratamos de vincularlos al cumplimiento, por ejemplo, de los tratados internacionales a los cuales el Ecuador ha suscrito, obviamente al cumplimiento normativo, y creo que incluso a veces, por ejemplo, a planes de acción, como por ejemplo la política pública en materia de trata de personas, que está vigente y funciona. Nosotros hemos generado lineamientos de política que también se atan al cumplimiento de esa política pública, por ejemplo, pero porque existe, porque cuando no tienes nada es difícil que se alinee completamente. Entonces, vemos desde la mirada de fiscalía, vemos de vamos a trabajar niños, niñas y adolescentes, vamos a trabajar violencia sexual, vamos a trabajar trata, tráfico, o sea, vemos desde otras formas aisladas, ¿no? Entonces, yo creo que a la final eh, puede ser que los lineamientos contribuyan haciendo que Fiscalía tenga un mejor trabajo o realice un mejor trabajo, pero en los casos en los que existen políticas públicas, sí tratamos de que estén alineados, de que podamos cumplir objetivos, que podamos principalmente siempre en las políticas públicas o suelen poner como mejorar, por ejemplo, fortalecer los procesos de judiciales o como sí, principalmente suelen poner eso, saben poner aumento también de personal, pero fiscales eso no es nuestra competencia, es competencia del Consejo de la Judicatura y es bien difícil. Tanto así que han pasado años de años que no hay un concurso para fiscales. Bueno, pero sin embargo creo que sí, tratamos de alinearnos cuando existen estas políticas públicas que están ligadas principalmente a seguridad eh, o a temas concretos, sí tratamos de alinearnos, ¿no? A ese trabajo para que tenga sentido, porque justamente es algo que estamos pidiendo, entonces no pudiésemos nosotros criticar algo, a lo menos desde la línea de la dirección, como criticar algo que nosotros no estamos aplicando. Entonces sí tratamos de poder ir viendo que los lineamientos que hagamos también estén anclados a otros derechos o más amplios que el Ecuador tiene que cumplir o si no, vinculados a políticas puntuales. Perfecto. Y justamente me parece que tiene relación también respecto a la primera pregunta que se hizo aquí en esta entrevista, al tema de que la falta de esta política criminal a nivel nacional también dificulta el trabajo de la Dirección de Política Criminal en el sentido de que no hay un plan al cual se acople. Es decir, esta falta de un diseño de política criminal a nivel nacional también dificulta el propio trabajo de la Dirección de Fiscalía y también de que exista un lineamiento al cual ceñirse todo el país. Sí, o sea, de trabajar más articuladamente. O, por ejemplo, que seamos parte de la construcción de ese Plan Nacional de Política Criminal, donde vamos a poder poner ya con un diagnóstico, con unos lineamientos más específicos, con metas e indicadores más claros, pudiésemos alinearnos y estar más articulados. Entonces, ahora mismo vemos solo con los ojos de Fiscalía y un poco con lo que podemos coger de otros, sea de otras herramientas, sea normativas o política pública, pero claro, definitivamente si es que estuviésemos más articulados a la política criminal nacional, si tuviésemos un plan nacional de política criminal en el cual
sea una construcción participativa donde nosotros pudiésemos estar desde el inicio de la construcción de este plan, que puede ser una recomendación, por ejemplo, en tu trabajo investigativo, quizá, de que todas las instituciones por cada eje puede participar en la construcción de este plan. Obviamente es muchísimo más acertado, lo haces participativo, uno, dos, desde los diagnósticos propios de cada institución, también a su vez saliendo de tu zona de confort porque otras instituciones verán cosas que tú no estás viendo y te pedirán que también trabajes sobre temas que quizá ahora mismo te cuesta o por todos los desafíos de presupuesto y etcétera, no quieres. Entonces eso ayudaría a fomentar de manera más integral como este círculo amplio para poder trabajar tanto prevención del delito o para impactar en los problemas de delincuencia. Perfecto. Y justamente dentro de esta coordinación que hablábamos de implementación a un nivel ya interinstitucional, ¿cuál es el rol que cumplirá la Dirección de Política Criminal respecto a este nuevo Consejo Nacional de Política Criminal? Bueno, como te digo, creería que seríamos los delegados. Obviamente, eso depende de la máxima autoridad de la institución, porque así lo señala la norma, que será la fiscal general del Estado quien delegue su representante en el Consejo de Política Criminal. Pero digamos que lo lógico pudiese ser que nosotros seamos los delegados y ahí lo relevante de la dirección es justamente poder ir concatenando los trabajos que ya ha venido haciendo o, por ejemplo, saber que existen necesidades quizá también de reformas normativas que deberíamos pensarlo en conjunto. Hay otras que hoy mismo, hay un montón de problemas que hoy mismo se están generando con las reformas que hubo en varios cuerpos de seguridad en tema ya operativo de los fiscales. Por ejemplo, cuando tienen que notificar a los presuntos vinculados dentro del proceso sin, sin afectar el debido proceso, pero hay circunstancias y circunstancias en las que esa persona, si es que tú le notificas con 72 horas, no va a acudir a la audiencia. Entonces, con las últimas reformas, un poco, digamos que dificultó que los fiscales puedan generar operativos y en esos operativos, dependiendo los elementos que tengan, poder incluso llamar a una audiencia pero que hoy puede correr riesgos de esos casos porque hay muchas limitaciones frente, por ejemplo, a la notificación, que es válida y que se necesita y que con base a los derechos humanos y al respeto de todo se tiene que hacer, pero creería que por ejemplo, hay ahí circunstancias que tienen que analizarse desde todos los lados, no desde el lado solo, por ejemplo, legislativo o preventivo, sino también ya en la práctica. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los desafíos específicos para los fiscales? Pues, por ejemplo, este Consejo de Política Criminal puede ayudar a poder ir mirando todas estas otras miradas, valga la redundancia, pero por ejemplo, si es que alguien está planteando un tema, nosotros como fiscalía podamos llevar también desde la mirada de los fiscales cuáles son los desafíos que eso ocurriría o que, cuáles serían las consecuencias sobre esas decisiones. Entonces, definitivamente nos ayudaría a tomar decisiones que sean mucho más efectivas en la implementación, no como ahora que muchas decisiones que se toman no se pueden implementar o son muy difíciles de hacerlo y a la final no nos estamos ayudando. Por ejemplo, otro tema, ley de extinción de dominio. Si es que como política criminal vemos que definitivamente vamos a atacar el patrimonio de las personas que están cometiendo delitos. Y ese va a ser como uno de nuestros puntos fuertes como política criminal. Tenemos que cambiar esa ley. Esa ley no puede ser, no puedes generar extinción de dominio con sentencia ejecutoriada. O sea, es absurdo. Es el único país que creo que tiene la norma de esa forma. Y es cierto que son temas nuevos que vamos aprendiendo, pero aún así, si es que el Consejo pudiese ir viendo todas estas aristas haciendo como la misma ley dice, mesas de trabajo en la que vas a tener expertos para un tema específico, expertos para otro tema, y vas tomando decisiones, creo que sería muchísimo más eficiente y pudiésemos trabajar no tan aisladamente entre funciones del Estado, sino articularnos para tener una respuesta más efectiva y más hoy con problemas tan graves que tenemos como es la delincuencia organizada.
Claro, claro, doctora. Bueno, en este punto quería preguntarle sobre todo, especialmente si tiene tal vez un poco más de tiempo para seguir con la entrevista, porque esta sesión de Zoom se va a terminar, pero faltan todavía unas preguntas que me gustaría realizarle. Entonces, quería comentar, primero, preguntarle sobre todo si tiene la disponibilidad del tiempo para, yo me parece que en unos 7 minutos puedo generar otro link y se lo envío nuevamente al correo electrónico para Yep. terminar con estas preguntas que nos faltan y Ok, concluir con la entrevista. entonces que me envía al mail o me conecto al mismo. No, yo a su correo electrónico le voy a generar un nuevo link y le envío como el otro que le envié, pero es una Ya, para hacer una nueva sesión. ya, ok, Listo. listo, Entonces yo ya le envío y nuevamente le agradezco. ok.